Hola amigos de No Tan Jurídico, bienvenidos a un nuevo episodio. Los invito a suscribirse y darle me gusta a esta publicación. Hoy vamos a hablar de los derechos de autor y las creaciones generadas por inteligencia artificial. Veremos si se puede o no proteger estas obras generadas por IA. Y sabemos que la inteligencia artificial está revolucionando nuestras vidas, genera amores, también odios, y encontramos frases que llaman incluso a la prudencia. Algunas de estas frases dicen que la inteligencia artificial puede ser la mejor o la peor cosa que le haya sucedido a la humanidad, y Musk sostiene que la inteligencia artificial es una herramienta poderosa, pero solo será tan buena como la sabiduría de aquellos que la controlan. Le pedí a ChatGPT hacer una introducción breve sobre los derechos de autor y la inteligencia artificial en nuestro país. Este es el resultado, ya veremos lo acertado o no. Y dice que en Colombia la intersección entre los derechos de autor y las creaciones generadas por inteligencia artificial plantea desafíos y cuestiones legales fascinantes. Los derechos de autor diseñados para proteger la propiedad intelectual se enfrentan a nuevas consideraciones cuando se trata de obras generadas por algoritmos. A medida que la inteligencia artificial se convierte en una herramienta creativa, surge la necesidad de establecer normativas claras que reconozcan y salvaguarden los derechos tanto de los desarrolladores de la inteligencia artificial como de los creadores humanos. Y este dilema legal refleja la evolución constante de la tecnología y destaca la importancia de encontrar un equilibrio justo entre la innovación y la protección de la propiedad intelectual en el contexto colombiano. Hasta aquí va la introducción de ChatGPT. Y como hemos visto hoy, es posible crear de manera muy sencilla textos, cuentos, discursos, videos, canciones, fotos, logos con inteligencia artificial, lo que ha planteado una interesante discusión desde el punto de vista jurídico sobre su protección. Y para hablar de este tema, nos acompaña Luisa Herrera, que es máster en Derecho en Propiedad Intelectual en la Queen Mary University of London, candidata a PhD de Queen Mary University of London, consultora y litigante en asuntos de propiedad intelectual y derecho tecnológico, profesora investigadora del Departamento de Propiedad Intelectual de la Universidad Externada de Colombia, docente de pregrado y posgrado de materias relacionadas con propiedad intelectual, patente, autora de diversos artículos en estas materias y coautora de libros como Derecho de Patentes, Derecho de Propiedad Intelectual y Derecho de Competencia. Bienvenida, Luisa, a No Tan Jurídico. Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación. Muy chévere este programa. Bueno, Luisa, quisiera hacerte una serie de preguntas. Voy a aclarar algo y es, siguiendo con la dinámica, algunas son mías, otras generadas por IA. Ok, Y te invito, cuando vayamos haciéndola, a que te aventures a adivinar cuáles son mías y cuáles generadas por inteligencia artificial. dale, dale, dale. Entonces, la primera es, quisiera que nos contaras un poco de cómo llegas a interesarte en los temas de propiedad intelectual. Listo, listo. Pero antes de contestarte esa, porque ya me pica un poco lo que me leíste del ChatGPT, y de entrada puedo decir que mira que no dice nada realmente, no contesta la pregunta al ChatGPT. Y eso nos invita un poco y voy a tu pregunta de por qué me interesó la propiedad intelectual, y es que la propiedad intelectual, como el derecho en general, y estos temas nos devuelven a que la propiedad intelectual es muy humana y lo que invoca o lo que busca invocar es precisamente conceptos como originalidad, creatividad, eso en derechos de autor, realmente ejerzo en derechos de autor, pero a nivel académico mi interés ha sido más en el tema de propiedad industrial y patentes, aunque también ejerzo, hoy estuve en una conciliación en derechos de autor, entonces, pero lo que puedo decir es que en patentes también invoca mucho ese concepto de humanidad, que quién está detrás de la creatividad y de lo que genera invención y por qué es tan importante. Mira que el derecho de propiedad o los seres humanos nos identificamos desde que somos chiquitos. Lo primero que decimos es, esto es mío, antes de yo soy Luisa, ¿sí? Este computador es mío. Y lo mismo hace la propiedad intelectual, es cómo nos identificamos a través de lo que creamos.
Entonces, por eso la originalidad está definida como eso, como cómo es la impronta del autor. Y esto que me leíste de ChatGPT, se ve una ausencia, casi que si uno lo pudiera describir, es lo más vacío humanamente posible que uno pueda encontrar. Es como, es hasta frío leerlo. Es como que no le encuentro, porque mira que no contesta. Lo que dice al final, de una forma tautológica, es la tecnología y el derecho siempre han tenido estos encuentros, y el copyright y la tecnología, y esto lo saca pues de todos los artículos que existen en estos momentos en Internet. Y comparto eso, y es interesante porque la propiedad intelectual de alguna forma es la materialización práctica de esa dualidad que a veces encontramos entre el derecho y la tecnología, y es la aplicación práctica, la solución al final de qué sucede frente al ser humano, frente a sus creaciones, y nos invoca o nos lleva a preguntarnos quién es el creador, quién es el inventor, quién merece ese reconocimiento por parte del Estado, y es un reconocimiento de derechos de exclusiva como un derecho de propiedad especial. Entonces, lo que me interesó es la humanidad que existe, lo humano que existe en la propiedad intelectual, y que como abogada me permite también estudiar otros temas que no son tan jurídicos precisamente, y que me invita a aprender de otras cosas. Hoy estaba sentada hablando de unas aplicaciones tecnológicas de Internet de las cosas, y poder entender esas invenciones, y te cuento acá de manera confidencial, No muy confidencial, sí, la verdad, pero bueno. en que a mí nunca me interesaron las ciencias exactas, y ahora se lo cuento a los clientes, pero me siento en una reunión con un ingeniero de sistemas y logro, y es interesante poder tratar de entender el concepto de invención, que es lo que uno denomina en patentes, que es lo que al final va a ser patentado. Es ese concepto de invención, es dónde está, porque tú puedes tener todo un proceso en un modelo de negocio, pero es dónde está la impronta de ese inventor, es dónde encontró la solución a ese problema técnico. Eso es lo que a mí me parece interesante, que es de un abogado, pero ni siquiera lo podría hacer además un ChatGPT. Identificar eso, es identificar dónde está el humano dentro de la invención. Eso es lo que me parece interesante. Bueno, ¿y esto cuál fue entonces específicamente tu primer acercamiento con la propiedad intelectual? ¿En qué momento? Mi primer acercamiento con la propiedad intelectual fue, a ver, lo recuerdo, fue en intensificación en quinto año en el externado, en la universidad externado en pregrado. Vemos algo que se llama intensificación, que son como unas especialidades que uno escoge en el último año. Yo escogí propiedad intelectual porque me pareció que era algo completamente diferente a lo que había visto durante toda la carrera. Y en mis clases con el doctor Regifo, a propósito, recuerdo mucho ese alcance que él le daba en sus clases al impacto social que puede tener la protección de derechos de propiedad intelectual. Y nos hablaba en su momento mucho de las licencias obligatorias, que es un tema en derecho de patentes. Y me empecé a apasionar porque, aunque todo el derecho, por supuesto, tanto lo social tiene efectos en lo jurídico tiene un gran efecto en lo social, pero es muy lindo poder sentir que desde la propiedad intelectual como que uno tiene un manejo más directo, y puede influenciar desde la académica, desde la academia. Ese es como mi approach, o mi aproximación, de tratar de mirar qué tanto esto de que estamos hablando pues alcanza a impactar la sociedad, el acceso al conocimiento y muchos otros aspectos que son humanos y necesarios en la sociedad. Entonces ese fue mi primer acercamiento en la carrera. Ok. ¿Y qué herramientas actualmente, qué herramientas tecnológicas con inteligencia artificial representan un reto para la propiedad intelectual? Todas, todas, incluso el computador, el iPad que tenemos en estos momentos. Absolutamente todo representa retos para la propiedad intelectual. Y mira que en artículos como de The Economist o de Forbes, artículos que han venido comentando o analizando la inteligencia artificial de cara al derecho, por ejemplo, traen a la luz situaciones que ya tuvimos, por ejemplo, en su momento con tecnologías como aplicativos como Napster.
No sé si tú eres de la época de Napster. Sí. En Napster o Kazaa, por ejemplo, que era también la época de ICQ. En esa época, pues fue todo el boom de cómo a través de una tecnología peer-to-peer o un sistema peer-to-peer había descarga de música y sin autorización el autor ni siquiera se enteró o los artistas ni siquiera se enteraron y como todos accedíamos a ese conocimiento. Luego, muchos años después, vino la discusión con Google Books y nos llevó a preguntarnos, y es interesante porque ahí sí despierta un poco lo jurídico en mí, y es cuál es el problema jurídico a tratar frente a estas tecnologías. En su momento fue si el cambio de formato, con Google Books, por ejemplo, si el cambio de formato de una obra sin autorización del autor, pero en beneficio de la sociedad y con un cambio transformativo de ese uso de la obra, que es uno de los conceptos que trata la jurisprudencia norteamericana, que es si tú usas una obra para un uso diferente para el cual fue creada inicialmente, puede que esté justificada si el beneficio para la sociedad es mayor que el perjuicio que le está generando al autor. Entonces, mira que la tecnología siempre nos ha llevado a preguntarnos, y no como lo dice ChatGPT necesariamente, entre el balance entre tecnología y propiedad intelectual. No, acá el balance es entre derechos de exclusivo, propiedad intelectual, y el acceso al conocimiento. Y ese balance o esa contraposición nos lleva a preguntarnos precisamente dónde está el humano en todo esto, ¿sí? Entonces creo que todas representan para la propiedad intelectual. Ahora pues todos están hablando de la inteligencia artificial generativa, es el sistema y modelos o los LLM, que son los modelos de aprendizaje y de lenguaje avanzado, y de generación de textos o generación de imágenes o videos sin que necesariamente un humano intervenga. Pero mira que son discusiones que vienen desde años atrás frente al uso de la tecnología como herramienta. Incluso hoy pensaba por una intervención de una profesora de nuestro departamento de propiedad intelectual, Natalia Lamprea, comentaba algo así relacionado con biotecnología, y era la misma pregunta que nos hacíamos frente a biotecnología: ¿qué tanto podemos patentar de un gen o de un elemento que existe en la naturaleza si ha sido intervenido por el ser humano? Entonces, la regla general es que siempre y cuando exista una intervención del ser humano, puede haber cierta protección, o puede haber una protección con ciertos requisitos y ciertos elementos dependiendo del área en el que estemos. Lo cierto es que estas tecnologías, a tu pregunta, nos lleva a preguntar es el ChatGPT o todas estas, en estos días creé un video, por ejemplo, con, se me olvida, Hyper, que es también un sistema de inteligencia artificial que crea videos o los que crean presentaciones PowerPoint. Entonces, nos lleva a los siguientes planteamientos, y es, uno, ¿qué sucede con todas las obras que está utilizando este sistema de inteligencia artificial? Por supuesto, no pidió autorización. No fue a donde el doctor Jairo Parra Cuadros a decirle, ¿será que puedo usar su obra para responderle a Luis Herrera? O no me preguntó a mí para responderte esa pregunta que le hiciste ChatGPT, y ni siquiera me está citando, sino que te dio la respuesta. Entonces, por un lado, la generación, esa inteligencia artificial está generando obras que no necesariamente podríamos decir, por un lado, que esté protegida por derechos de autor, por el planteamiento de qué es obra protegida. Te resumo solamente porque de pronto me estoy adelantando otras preguntas, pero te resumo cuáles son como el índice de problemáticas. Entonces, primero genera una obra que no necesariamente puede protegerse por el derecho de autor por las definiciones tradicionales que tenemos. Dos, es infractora a derechos de propiedad intelectual el sistema de inteligencia artificial, me pregunto, o también el que está usando el sistema de inteligencia artificial. Si un estudiante en pregrado te responde a ti, a tu pregunta en tu examen o en un trabajo que le dejes en un tema de derecho procesal, por ejemplo, y si lo hace a través de ChatGPT, si está vulnerando derechos de autor, ¿lo está haciendo él o lo está haciendo el sistema de inteligencia artificial? Y por el otro lado, ya nos lleva a preguntarnos si al final concluimos que es una obra protegida, ¿quién es el autor? ¿El sistema de inteligencia artificial o la persona que está detrás?
y eso sumado a todas las demás implicaciones que existen. Bueno, no, sí, ya te adelantaste un poquito, la verdad, Sí, bastante, pero ya aquí podemos cerrar. aprovechando, No, mentira. muchas gracias por acompañarnos. Sí, No, no, de nada. para resumir un poquito, más bien, una pregunta que quisiera hacerte. Tú me estás diciendo, bueno, listo, ¿qué pasa si la persona utiliza ChatGPT y con eso soporta su creación o el texto que vaya a generar, etcétera? ¿Qué pasa, por ejemplo, si tú, Luisa, quieres hacer un libro de la propiedad intelectual y utilizas las respuestas que te genere la inteligencia artificial y tú tienes la condición de editor y vas ajustando los documentos, incluyéndole lo que tú quieras, etcétera, etcétera? ¿Qué riesgos hay? Ya has hablado uno y es evidentemente que esté utilizando creaciones de otros Ujú, sin que lo termine conociendo a la persona que lo está utilizando. ujú. Pero ¿qué otra cosa verías ahí? Y si realmente habría alguna protección en ese caso con esa persona que cumple la función de editora de lo que le va respondiendo el sistema. Mira que eso de pronto no te va a responder, no mentira, sí te va a responder, pero es que se me viene, en esa pregunta se me vienen una cantidad de elementos que quisiera desarrollar y lo ato también a la respuesta que dabas del chat GPT inicialmente, porque mira que convoca dice que es necesario nuevas regulaciones y es algo en el que yo soy un poco reacia de que regulación para todo. Pero es cierto que frente a esos retos que plantea la inteligencia artificial, no solamente en propiedad intelectual, sino humanos en general, no sé, lo que sí es cierto es que sí necesitamos unos parámetros claros, por ejemplo, en la academia, en temas universitarios, parámetros claros de cuáles son los límites y los topes a los que realmente, porque claro, el argumento siempre está que el ChatGPT es una herramienta adicional. Entonces nos vamos a que esto puede ser un Napster o puede ser un Google y es simplemente un instrumento, pero realmente llega un punto en el que no necesariamente es un instrumento, sino como lo que tú dices, puede generar la obra totalmente. Una cosa es que yo confíe en lo que me está generando el sistema de inteligencia artificial, pero puede generar la obra totalmente. Entonces, lo cierto es que sí, y aprovecho esta oportunidad para decir, porque me inquieta mucho como profesora, es qué hacer con los alumnos que lo están usando, porque al final es una herramienta como Google, pero realmente no puedo prohibir el uso de esta herramienta, tanto como hablar de la prohibición, no sería posible y además no sería acorde con la realidad, pero sí es necesario identificar unos parámetros éticos, unos parámetros desde el punto de vista de derechos de autor. Si no entendemos a veces, o la gente en general no entiende los derechos de autor, simplemente usando Word, en donde hay plagio, imagínate con sistemas de inteligencia artificial lo que va a suceder. Entonces, de cara a tu pregunta, lo que puede suceder además es, y esto pasa en derechos de autor y también en patentes, y nos ha llevado a dos problemas jurídicos claros, y es uno, que es obra, que efectivamente es una obra susceptible de protección por derechos de autor, y lo segundo es quién puede ser autor de una obra si estamos en derechos de autor, quién puede ser inventor si estamos en patentes y quién puede ser titular. Entonces, de ahí es muy importante entender en el mundo tradicional, y siempre digo esto en los temas de derecho y tecnología, que es un tema que también me apasiona, es el hecho de que estamos hablando acá los dos de inteligencia artificial no significa que los principios generales del derecho entonces los hagamos a un lado, o en general lo que aprendimos en la universidad entonces empieza desde cero o hay que volverlos a reconsiderar. Por el contrario, este es el momento de si queremos reivindicar la condición humana, y creo que sí deberíamos quererlo hacer, porque creo que siempre esa ha sido una necesidad. Tenemos que también reivindicar los principios generales del derecho y nociones generales del derecho. Y eso sucede en derechos de autor y en propiedad intelectual, y es reivindicar cuál es la noción de originalidad. Y la originalidad no tiene, es decir, no tiene discusión que se necesita una impronta del autor y cómo está plasmada la personalidad del autor, que sería diferente a la novedad como concepto en patentes, donde sí se requiere algo adicional, algo nuevo dentro del estado de la técnica. Pero en el derecho de autor, si no tiene esa impronta del autor,
sería muy difícil considerar, y yo sigo considerando que sería, o sigo analizándolo, y aunque no hay unas respuestas absolutas, ya voy a mencionarte unos casos de manera general que han existido, que he estudiado más en el tema de patentes, pero lo cierto es que no podría considerarse autor al sistema de inteligencia artificial, pero tampoco podría considerarse autor al que generó esa obra con el sistema de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque eso que está creando, habría que analizar la obra, pero eso que está creando no cumple con el condicionamiento de ser original. Y en ese sentido, al no tener la originalidad, no podría ser susceptible de protección. Ahí había una discusión en un libro que se llama Artificial, en donde ellos ponen la discusión de, bueno, muchas veces grandes artistas han utilizado personas que lo apoyan en la colaboración de sus obras, ¿cierto? Sí. En las grandes pinturas que nosotros conocemos, en la historia del arte, y lo apoyan, pero ellos son los que elaboran esa idea mientras otros lo terminan ejecutando. Sí. Un poco a lo que ocurriría aquí, la persona presenta esa orden, ese prompt, y la inteligencia artificial lo que hace es presentarle, digamos, La propuesta. la propuesta. Exactamente. Pero la persona es la que da la orden, digamos, y el otro, en este caso la inteligencia artificial, es la que ejecuta. Y ellos se hacen esa pregunta un poco en línea con lo que tú dices, y es bueno, ¿hasta cuándo va esa importancia de esa persona de quien da la orden y si realmente podríamos nosotros proteger a esa persona que está dando la orden? Como te estaba explicando en los otros casos en la historia del arte, se utilizaban personas para que ejecutaran justamente la obra. Sí, sí, de hecho, ha sido una de las perspectivas, una de las formas que desde las doctrinas tradicionales del derecho de autor se analizaba estos temas. Y insisto que no se puede dejar de lado en los conceptos de excepciones y limitaciones al derecho de autor en nuestro sistema, que son esas situaciones excepcionales en las que se puede utilizar obras de terceros con fines educativos, sin fines de lucro, en fin, y el fair use en Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque estos conceptos siguen utilizándose en la generación de estas obras mediante el uso de inteligencia artificial y otras doctrinas que se han utilizado tradicionalmente, por ejemplo, para el uso de personas o eh, es- como para ayudarse o apoyarse en personas también en su momento, que es el Work Made for Hire, que es otra de las doctrinas a nivel de Estados Unidos, en donde aquello que ha sido creado por una persona, si tú le dictaste a alguien, un estudiante o a tu asistente o al que sea, tu obra, pero realmente tú eres el que está generando la obra, pues al final estás utilizando esa persona como un instrumento y como una herramienta, pero el autor serías tú, ¿no es cierto? Y así como sucede en una obra por encargo. Entonces, el que genera la obra está siendo contratada y ahí la división pues en nuestro sistema de derechos morales y derechos patrimoniales, que nos lleva a esa otra pregunta de si el sistema de inteligencia artificial podría ser, porque claro, si yo tengo a la persona que está detrás, que sería entonces la titular, ¿no es cierto? Que tenemos en derechos de autor y en general en propiedad intelectual diferenciamos titular originario del titular derivado. Entonces, el que origina originalmente la obra, como tú lo describes, y por el otro lado está el derivado, que es el que está detrás. Si ese que está detrás solamente está dando instrucciones o fue el que contrató o no. Entonces, yo creo que al final acá va a ser importante frente a los problemas jurídicos que se vayan identificando, que mencionaba algunos de ellos, adicionando el de derechos morales, a quién se le puede reconocer y en estos momentos sería imposible un sistema de inteligencia artificial. Eso está clarísimo y se ha utilizado jurisprudencia en materia de animales, por ejemplo, el famoso caso del macaco que se tomó una selfie, pues se concluyó que no podía ser titular de derechos. Pero lo que te quiero concluir ahí es que depende mucho del problema jurídico. No, yo creo que acá no puede haber reglas absolutas, sí debe haber, por eso es difícil en estos momentos establecer una legislación, no compartiría, pero sí unos parámetros claros de identificación de esos conceptos tradicionales y como una clasificación de hasta dónde pueden llegar esos límites, uno. Y dos, definitivamente establecer
frente a, a la pregunta que tú planteas de si se genera un contenido a través del sistema de inteligencia artificial, establecer si la generación de ese contenido, me lo preguntaba, por ejemplo, con estudiantes, si ese contenido es susceptible de protección de derechos de autor, ¿qué se pregunta uno? O sea, si no fuera un sistema de inteligencia artificial, cuando uno está en un caso, por ejemplo, de infracción de derechos de autor, lo primero que uno se pregunta es cuál es el aporte de ese autor. Cuando hay, por ejemplo, situaciones de coautoría o de obras en colaboración o obras colectivas, pues para poder identificar quién es el autor, si hay posibilidad de identificación o de separación de las partes, pues uno tiene que saber cuál es el aporte del autor. Y es la pregunta que uno debe hacerse: ¿este autor utilizó este sistema de inteligencia artificial como una herramienta, un instrumento, o este sistema de inteligencia artificial le hizo todo el trabajo a este señor? Entonces, ha pasado en música. Hay autores que dicen, o cantantes que dicen, generé esta canción a través del sistema de inteligencia artificial. Hace poco en un artículo de The Economist leía que un cantante, creo que era canadiense, decía, terrible, y nunca generaría contenidos con sistemas de inteligencia artificial. Pero por el contrario, en el sector musical y de editoras de música o los labels, creo que fue de Musical, no me acuerdo de cuál, leí, uno de los directores musicales decía, si se utiliza como un instrumento, puede ser al contrario, muy efectivo y garantizar mayor eficiencia en la producción musical. Entonces, la clave está en si es un instrumento o lo que estamos es reemplazando al ser humano. ¿Sabes cuál es el problema? Que nunca vamos a poder probatoriamente, si estuviéramos ante un litigio, cómo demuestra el estudiante, por ejemplo, que él lo utilizó solamente como una herramienta, Sí. y cómo demuestra cuál fue su aporte real. Eso va a ser difícil a nivel probatorio. Así es. Y bueno, aquí algunos han dicho que una de estas complicaciones que se presentan es porque pues, estas leyes se expidieron hace bastante tiempo con un entorno tecnológico diferente. ¿Tú crees que es un problema de la ley y la ley a hoy, nos decías definitivamente a hoy no va a haber protección? ¿Cómo está la ley a hoy y si crees que de todas maneras habría una protección con la ley con la que estamos o si necesitamos una nueva legislación? Que tú dijiste, alcanzaste a señalar, ahorita no, pero quisiera que nos hablara un poco más de eso. Yo creo que hace falta más estudio, y yo creo que hace falta concientizarnos más, creo que sobre las nociones tradicionales que ya cuenta nuestro sistema, si hablamos de Colombia. A nivel mundial, Europa pues ha sido bastante innovador en materia de sistema de inteligencia artificial y su regulación, y su reciente regulación en materia de inteligencia artificial, que sí creo que vale la pena empezarlo a estudiar para los parámetros que nosotros vayamos a incluir. Lo que no, yo no diría un no rotundo a regulación, pero al menos no de manera acelerada, porque el mundo lo está haciendo, entonces porque nos toca hacerlo ya, y hagámoslo de la forma como termine siendo, sin hacer, como dice el doctor Ringo también, sin hacer una aduana mental, y poder identificar qué es lo mejor para nuestro sistema. En el departamento, a propósito, en el departamento de propiedad intelectual, en el externado, con el doctor Manuel Guerrero, recientemente hicimos un curso en temas de inteligencia artificial, fue bastante interesante, no sé si lo viste, para profesores, y se discutía muchos de estos temas, pero también nos enseñaban y nos mostraban todo lo que se puede hacer con sistemas de inteligencia artificial. Entonces, yo creo que hay mucho por que yo creo que todavía estamos analizando y descubriendo este mundo desde el punto de vista técnico al menos. Entonces, siento que hay que hacerlo, pero de manera paralela, ser como respirar un poco y no adoptar decisiones apresuradas frente a la regulación. Por ejemplo, recientemente no, como a finales del año pasado leía esta iniciativa legislativa, este proyecto de ley que, a propósito, no sé si ya salió, no creo que no, era acá en Colombia, de inteligencia artificial, pero realmente pues no dice nada sobre este tema, por ejemplo, y en temas de responsabilidad de proveedores siento que genera unos vacíos importantes. Entonces nos lanzamos de pronto a legislar o proyectar legislaciones que se queda corta, y ese es mi miedo. Entonces no daría un no rotundo,
pero sí creo que antes de sacar proyectos de ley como el que existía el año pasado en materia de inteligencia artificial, pues hay que nutrirnos mucho más y reivindicar conceptos tradicionales. ¿Qué precedentes hay en otros países sobre la protección o no de obras generadas por inteligencia artificial? Mira que hay uno muy interesante, que me parece el más bonito de todos, además porque hay una estrategia procesal detrás bastante grande de los abogados del inventor. Este es el caso de Thaler. Este es un caso de patentes, pero me parece interesante porque trae a la luz problemas jurídicos sobre el concepto de inventor y su diferenciación con el titular. Por un lado está el inventor y por el otro lado está el titular, y en la mayoría de las legislaciones como las nuestras, en pro de uno de los requisitos de patentabilidad, que es la divulgación clara y completa, se debe divulgar al inventor, se debe contar y se le debe revelar a la oficina de patentes quién es el inventor. En esa medida, cuando Thaler revela que el inventor es un sistema de inteligencia artificial denominado Davus, mediante el cual es una invención relacionada con sistemas de almacenamiento de comida y de refrigeración, y en fin, no sé con exactitud el término técnico, pero lo interesante acá desde el punto de vista jurídico y para propiedad intelectual es que cuando revela que el inventor y cumple con ese requisito de divulgación clara y completa, revela que el inventor es Davus, pues las cortes a nivel mundial, y digo que eso fue una estrategia procesal porque el abogado que estaba detrás, pues intentó en varias jurisdicciones, y aunque en la mayoría le empezaron a decir es imposible que un inventor sea un sistema de inteligencia artificial, en algunas como específicamente en Australia la primera instancia, uno de los jueces fue muy interesante en donde dijo, si yo puedo crear algo innovador, ¿por qué eso innovador que yo he creado no puede crear algo más? Entonces, ¿por qué estamos negando el límite de la creación? Y lo trabaja el análisis y la perspectiva es desde otro punto de vista. Dice, la creatividad no puede ser analizada solamente desde el punto de vista lineal y desde el original creador o desde el inicial, sino que ese sistema que yo creé también puede crear algo adicional. Y yo no estoy diciendo que él sea el titular, porque el titular voy a ser yo quien va a explotar y es el que está detrás. Pero y es el ownership y el inventorship. Es quién es inventor y quién es el que realmente va a explotar. Claro, el sistema de inteligencia artificial no lo va a explotar. Lo va a explotar es la persona que está detrás, la persona natural, el ser humano que está detrás. Entonces es bastante interesante y generó este problema jurídico, pero definitivamente cuando llega a la segunda instancia, todo el mundo quedó atónito con esas consideraciones de los jueces de primera instancia, pero ya cuando llega a la corte, en la apelación, pues la corte dice, acá no está, el problema jurídico no es determinar si esta invención es protegible o no, porque no está en discusión, y dicen, pareciera que cumple con los requisitos de protección, que eso es interesante porque a diferencia en derechos de autor, en donde a veces va a ser difícil identificar si es protegible o no, porque es reconocido que el autor es persona natural siempre, el ser humano, el titular de derechos morales va a ser un ser humano. En patentes está esa particularidad en donde se empieza a decir no la obra, sino la invención, si cumple con las particularidades para ser protegida por propiedad industrial. Pero dice la Corte, pero acá el problema jurídico no es ese. El problema jurídico es si el inventor puede ser o no un sistema de inteligencia artificial, y marca la parada y cambia la posición inicial y dice, no es posible que se considere el inventor. Pero mira que en primera instancia se alcanzó a considerar. Luego, recientemente en diciembre, finalmente se decidió también en una última instancia en el Reino Unido, en donde definitivamente también se rechazó esa posibilidad, pero es algo que los jueces alcanzaron a analizar. Y mira que no es solamente análisis de la titularidad y del ownership y de la authorship, sino que además es el análisis de cómo vamos a analizar una obra de ahora en adelante, o no de ahora en adelante, sino desde el 2022 que se lanzó ChatGPT hacia futuro. Una obra y una invención, porque ya
los criterios que teníamos para analizar que algo era protegible o no era desde el ser humano. Ahora, un sistema de inteligencia artificial puede analizar algo que nosotros consideramos como invención, como novedoso. Puede que el sistema de inteligencia artificial considere que ya no es novedoso, o que más que novedoso, que ya no tiene altura inventiva, o que ya no tiene, porque lo puede considerar todo obvio. Un sistema de inteligencia artificial, eso cambia completamente todos los conceptos. Perdón que me extendí. No, tranquila, no. Me emociono con esto. ¿Qué precedentes hay en nuestro país? Bueno, ahí te mencioné uno de muchos que ha habido a nivel internacional, porque ha habido también demandas de autores que han considerado que han sido vulnerados. En Colombia no conozco ninguno que exista. Sé de discusiones pequeñas que ya empieza a ver sobre cómo usamos el sistema de inteligencia artificial. Hay documentos interesantes sobre cómo se debe utilizar en la academia, en la universidad, pero no, y discusiones más de bajas, pues como de escala pequeña, pero no conozco en estos momentos pues sentencias o providencias en este particular. Si las conoces, interesante. Bueno, la dirección Ujú. ha negado el registro de unas obras Ok, interesante. de unas imágenes generadas Ajá. por inteligencia artificial porque ha considerado eso que tú dices, que Mm. detrás pues tiene que estar la persona y dos, que la protección se da en esa combinación de formas, colores, etcétera, etcétera, y el Sí, sistema que utiliza pues no le permite nada de eso, sino que él solamente generó pues la orden, pero todo el contexto, la distribución, las formas, la combinación de colores, etcétera, etcétera, lo genera es el el sistema. sistema, sí. Ahora, es interesante lo que te decía a nivel probatorio, cómo determinas Sí, tú. Ahora, ya hay sistemas también que identifican qué es producido por sistema de inteligencia artificial y qué es producido por un ser humano. Pero el punto también va a ser el día de mañana, qué va a pasar cuando sea imposible identificar quién generó qué. Aunque tú no identificas, yo he visto documentos, la verdad, que yo digo, esto lo tuvo que haber generado un sistema de inteligencia artificial. No alcanza a identificar por ahora, pero es una aproximación cero técnica. Entonces, por eso te digo que una legislación requiere esos insumos y no apresurarnos a la loca a sacar una legislación, porque sí. exacto. Además, porque cada vez el tema se vuelve más complejo porque se utiliza también inteligencia artificial para entrenar ahora la inteligencia artificial. Ujú. Entonces, generando creaciones para y que pueda detectar la misma inteligencia artificial si es o no inteligencia artificial y eso justamente la utiliza también para entrenarse a sí misma. Entonces, eso obviamente va a separar mucho más la diferencia cuando podamos identificar si vino de una persona o si es generado por la inteligencia artificial. Exacto. Bueno, aquí de todo lo que nos has dicho, ¿te atreverías a dar una respuesta de qué pasa, cierto? Si yo reproduzco o distribuyo obras generadas por inteligencia artificial sin autorización ni de los desarrolladores del algoritmo, ni tampoco de quien ingresó el prompt al sistema. Sí. Pues cuando lo primero que se me vino es que cuando una pregunta empieza diciendo, ¿se atrevería? Pues ya de una, no sé si me atrevo o no, pero no, mentiras, pero sí diría, se ha dicho mucho frente a esto que aquello e insisto mucho, que esto, y lo hablábamos antes de iniciar formalmente el programa, es como a veces como abogados, de pronto, o como seres humanos, ni siquiera necesitamos ser abogados, sino, se lo he dicho a clientes que no son abogados, complejizamos las cosas o complicamos mucho más las cosas que realmente no tienen esa complejidad y al final todo esto es aplicación del derecho de autor. Entonces la pregunta realmente acá es, ¿quién desde el derecho de autor es autor o inventor si estamos en el sistema de patentes y eso no ha cambiado? Ningún sistema de inteligencia artificial ha cambiado ese concepto. Y la siguiente pregunta es, ¿qué es una obra protegida y qué es una invención y qué características tienen? Y eso tampoco lo ha cambiado un sistema de inteligencia artificial. La decisión 486 sigue vigente. Y en ese sentido, si la obra no cumple con los requisitos de protección, no podría ser protegida. En ese sentido, estaría dentro del dominio público y como consecuencia una distribución, pues no estaría infringiendo derechos de autor. Claro, eso lo digo es como un tercero, pero si estoy representando
a los autores, pues me esforzaría en demostrar lo que te decía Sí, claro. anteriormente, cuáles son los aportes. Y es lo que uno le pregunta siempre al estudiante, usted como defensor de un presunto infractor, ¿usted cuál es la primera defensa que tiene, sea que esté en patentes o esté en derechos de autor? La primera defensa, todos siempre me responden, ¡ay, que no infringí! No, pues pruebe usted que no infringió, pero no, realmente la primera prueba es demostrar que eso que me están diciendo que yo infringí, ni siquiera está infringido porque es que no es susceptible de protección. Eso es lo que yo tengo que demostrar, que esa patente no es válida. Claro, en nuestro sistema es imposible hacerlo como mecanismo de defensa porque habría que iniciar una acción de nulidad, pero lo cierto es que yo me enfocaría es en demostrar eso, que no es protegible. Claro, si estoy del otro lado, pues me enfocaría en sostener que el aporte del autor fue tan sustancial y que el sistema de inteligencia artificial simplemente fue un work made for hire y simplemente fue una herramienta, y en ese sentido sí demostraría la infracción y seguiría las mismas reglas de la infracción, de la indemnización de perjuicios, de la prueba en el régimen de responsabilidad, que en derechos de autor pues es objetiva. Y en ese sentido, si yo logro probar que se usó mi obra y que hay una identidad, sea plagio simulado o plagio literal, plagio inteligente, pues lo voy a lograr demostrar, exista o no sistema de inteligencia artificial. Claro, plantear retos, tampoco quiero que algo que es complejo y que genera muchos conflictos éticos, conflictos jurídicos, no quiero decir que no los genera, pero el derecho de autor no está derogado, el derecho de patentes no está derogado, entonces siguen aplicándose esas reglas generales. Bueno, Luisa, ya para terminar, sé que te gusta bucear. Sí. ¿Nos puedes hablar un poquito de ese gusto, cómo nace, qué experiencias bonitas has tenido haciéndolo? Bueno, pues recientemente, por idea de mi esposo, fuimos a bucear con tiburones. Jamás pensé que lo fuera a hacer. Iba a mandar un sistema de inteligencia artificial que se pareciera a mí para que hiciera eso. Terminé buceando con tiburones y es bastante interesante y es todo un mundo nuevo. Es un mundo nuevo, es descubrir. em, a veces uno se queda mucho en el mundo que cada uno crea y en sus propias realidades, en sus problemas cotidianos, en nuestras discusiones políticas, en nuestras preferencias humanas, y a veces nos cerramos mucho en eso. Y cuando uno ingresa al mar, a ese mundo submarino que parece muy obvio, como que ese mundo tan cerrado en el que a veces vivimos y en ese no y sí se abre muchísimo en ese mundo nuevo en donde vemos pues toda la fauna y flora que existe. Es supremamente interesante. Claro, tiene sus riesgos, y te lleva también como a romper muchos paradigmas. Yo, por ejemplo, jamás habría nadado con tiburones, porque es algo que siempre te vendieron, siempre me vi la película del tiburón, en fin, que te iba a atacar. Sí. Pero después, lo que me decía mi esposo, después de hacer eso, pues cualquier cosa se puede hacer. Entonces, te reta, es increíble, de verdad. Un día que se quieran ir a bucear con nosotros, súper bienvenidos, súper chévere. Bueno, no, Luisa, muchas gracias. No, a ti por la invitación. Y muchas gracias a todos los que nos Gracias. acompañan en este viaje llamado No tan jurídico. Nos vemos en el siguiente episodio.